Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los profesores se pusieron muy contentos cuando se abrió la universidad y se volvieron... ¿Eso en qué momento fue? A ver, la universidad se abrió 6 meses después de que yo llegué. Ajá. Yo no recuerdo exactamente, yo debí llegar en como en junio, y la universidad se abrió y estuvimos ese semestre trabajando, y la universidad se abrió en enero del año siguiente. Y yo seguramente estuve, no sé, hasta agosto probablemente, bueno, o al revés, o entré en enero y la universidad se abrió en junio, no lo recuerdo, ahorita no lo recuerdo. Pero la inmensa mayoría de los profesores eran gente con ganas de hacer cosas, como le conté ahora, pues todo este grupo de profesores de educación que se embarcaron en el diseño de la licenciatura de educación primaria, realmente fue un hito de innovación extraordinario. Yo participé de manera muy directa, y quien lideró ese proceso con otros fue Dino Segura, y Dino era un ejemplo de lo que eran los buenos profesores que había en la universidad en esa época, que era gente que de verdad estaba muy metida en las cosas, incluso gente que después optó por el poder en la universidad. En la época en que yo estuve fue gente que estaba muy metida en el desarrollo académico y en la reconstrucción de la universidad. Después fue que les dio por el cuento de aprovecharse de todo, pero en la época que yo estuve era gente muy empeñada en que la universidad saliera adelante. Luego yo creo que el proyecto de construcción de la sede de la Macarena fue algo que generó mucho entusiasmo en general en la comunidad. En esa época empezamos a pensar también que todo ese barrio de la Macarena debería gradualmente irse integrando a ser parte de una comunidad universitaria donde en la Macarena se pudieran tener también residencias universitarias, o alguna forma de que la universidad y la ciudad no fueran dos polos que se peleaban, sino que realmente pudieran armonizarse. Pensamos en esa época en algo que creo que han venido desarrollando, pero muchos años después, que era a partir de lo que tenía ingeniería forestal, de, digamos, colonizar ecológicamente la parte oriental de la circunvalar. Es decir, que allí hubiera unos senderos ecológicos, que hubiera una cosa que la universidad mostrara que era un factor positivo en la ciudad, que la Facultad de Ingeniería Catastral, que era la única que había en Colombia, pues fuera líder, y la universidad realmente fuera un patrimonio de la ciudad. Es decir, que la universidad hiciera o aportara en los estudios de catastro de la ciudad. Realmente en esa época empezamos a pensar muy en grande la universidad, a pesar de estar muy chiquitos y muy incipientes. Lamentablemente, pues ese proceso se frustró en lo que a mí se refiere, y la universidad ha retomado todas esas cosas, pero muchos años después. Es decir, tuvo que pasar, digamos, por lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma, porque tuvo que esperarse hasta que llegaran otros rectores, pero 10 años después, y volvieran a retomar muchos de esos proyectos y volvieran a pensar en ampliar. Y luego empezó la discusión también de si la universidad debía expandirse por la ciudad o no. Yo he participado en varios procesos de la universidad con mucho entusiasmo, porque sigo viendo la universidad con un gran optimismo. Yo participé, bueno, me correspondió la presidencia del Consejo Superior mientras fui secretario de Educación en el 2006, 2007, y allí ahí se estaba discutiendo un plan de desarrollo para la universidad, en el cual se pensaba si se deberían seguir haciendo sedes como la de Ciudad Bolívar o no, o si la universidad debía tener un solo campus,
o si la universidad debía estar ubicada en toda la ciudad, es decir, una cosa de concebir bien la universidad. Ahí me correspondió también el proceso de elección de Carlos Sosa, que creo que llegó con una muy buena intención de reagrupar la universidad, de volver a contar con los estudiantes, con la base de la universidad para progresar. Pero luego pues ha habido todos estos altibajos y entonces de repente pues uno las buenas ideas ve que se van como asfixiando en algún lugar donde se trenzan otros intereses que yo no sé exactamente cuáles son. Y luego hace 2 años, estando yo de rector de la Universidad de Cafam, me invitaron nuevamente, hace 3 años, estaba de rector encargado Mosquera, que es un gran rector. Yo creo que es el rector que más ha durado en la universidad, es Mosquera, todo el tiempo encargado, pero que ha sido un elemento muy positivo y un gran ejemplo de lo que son los buenos profesores académicos de la universidad, pues por lo menos eso creo yo. Y estaban en el proceso del nuevo plan de desarrollo de la universidad, el plan quinquenal o decenal, ya no me acuerdo. Y me invitaron a participar en pues como en un conversatorio donde estaban presentando los resultados de la consultoría que se había hecho, y fue muy interesante porque ahí se ve una universidad que está con unas enormes posibilidades de expansión, de desarrollo, pero al mismo tiempo ve uno situaciones como las de hace 6 años, sí, durante el gobierno de Petro, donde había una cantidad de comunicados porque el secretario de Educación, quien presidía el Consejo, no iba a las sesiones del Congreso, del Consejo Superior. Y entonces, mientras Petro estaba inaugurando una primera piedra, porque fue lo que inauguró por allá en Bosa, su secretario de Educación, que era el presidente del Consejo Superior, estaba renunciando al Consejo Superior que porque el contrato que habían firmado era fraudulento. Entonces uno dice, bueno, pero ¿en qué tienen que ver en eso los estudiantes, los profesores? Es una cosa que está en las cabezas. Luego, en ese periodo, le asignaron a la distrital una suma de dinero grande del presupuesto distrital, y era octubre y no habían ejecutado ni un peso. Entonces uno dice, claro, hay buenas intenciones, puede haber hasta un buen rector, pero luego uno no sabe cómo se juegan las cartas de poder en el Consejo Superior, o en otra parte, o en la alcaldía, o no se sabe dónde. Y yo no veo, la verdad, no veo una ciudad realmente que se haya apropiado de su universidad. En los periodos en que se ha visto como esa apropiación, yo creo que la universidad ha progresado, se ha visto apoyada. Por último, de los estudiantes, pues hablemos de los egresados. ¿Se ha vuelto a encontrar con algunos egresados? Con muchos, y con un enorme gusto y placer. De las cosas que a mí me da mucho gusto, porque aquí, pues digamos, en una entrevista de esta uno cuenta pues las cosas más dramáticas, pero no las más cotidianas. Y las más cotidianas era que yo realmente me encontraba con los estudiantes. Siendo rector, yo di clases, yo daba un curso a estudiantes de ingeniería, un curso de ética, y yo después me encuentro con mucha gente de la universidad que me dice, usted me dio el grado a mí, yo me acuerdo de usted, y gente buenísima. Tuve gente que incluso ni siquiera estudiaba en la universidad cuando yo fui rector. Después me los encuentro y me usted fue rector de la distrital, yo soy ingeniero de allá, y entonces ha sido como una relación afectuosa muy bonita. Yo quiero mucho a la universidad y me encuentro con muchos estudiantes de la universidad. Los encuentros más gratos han sido con quienes fueron representantes al Consejo Superior
y al consejo académico y a los consejos de facultad en la época que yo fui rector, porque ellos eran los beligerantes, pues yo terminé siendo realmente muy amigo de ellos. Una de ellas, que era una persona muy inteligente, muy capaz, que era la representante del consejo académico, luego me la reencontré en la Secretaría de Educación y fue un encuentro maravilloso. Otro que fue uno de los expulsados en la época del cierre, que yo lo reintegré después y todo eso, y que era el representante del Consejo Superior. Después me lo encontré, trabajaba en un banco y apareció en la pedagógica a hacerme visita. Usted no se acuerda de mí, claro que me acuerdo de usted con toda la lata que me puso. En fin, muy bonito el encuentro con la gente de la Distrital, siempre ha sido muy cálido. Me encuentro mucho con gente de la Facultad de Educación, con los que tuve mucha cercanía siempre, y todavía hay muchos allá, Cecilia Rincón, y bueno, gente con la que he trabajado en otras oportunidades y que hacen parte, pues, del ecosistema en el que yo siempre me he movido, ¿no? Yo tengo por la Universidad Distrital un enorme afecto, y por eso me duele mucho cuando se presentan cosas como las que están pasando ahora, porque creo que los muchachos que estudian ahí no se merecen eso, no se merecen tener una universidad fea, no se merecen tener una universidad tugurial. He tenido experiencias también que me angustian. Alguna vez me invitaron a un proceso de estos de selección de profesores en la Macarena, pues no hace tanto tiempo, hará 6 años, y fui allá y a mí me daban ganas de llorar, de ver el estado de desmantelamiento, de pobreza, de antiestético de la universidad, porque al mismo tiempo yo he tenido el privilegio de conocer casi todas las universidades públicas de este país. Entonces, cuando estuve allá, yo acababa de venir de hacer unas conferencias en la Universidad del Magdalena, una universidad lindísima, cuidada, que uno va y dice, esta universidad dignifica. No, una universidad cochina, literalmente cochina, de lo que falta es ver pasar los ratones por las esquinas, con cierto tipo de cosas, pues, de bienestar universitario. En esa ocasión, hace 6 años, estaban ofreciendo un cineclub de cine porno. Entonces uno dice, algo no va bien en la ordinariez. Es decir, los muchachos que van a la Distrital merecen algo más, merecen estética, merecen limpieza, merecen cosas bonitas. Y esa sede se construyó con una exquisitez, que eso era para que tuviera los balcones colgantes de Babilonia, y resulta que va a entrar alguien a un baño y ya se robaron la grifería. ¿Me entiendes? Hay algo en el clima que tiene que ver con liderazgo, que tiene que ver con la dignidad de la universidad, y yo creo que eso es lo que más debería cuidarse, y eso no se puede cuidar si no empieza por cada uno de los directivos. Bueno, muchísimas gracias. Este es Francisco Cajiao, una persona directa, un rector de la universidad que reconoce lo favorable de la Universidad Distrital, pero que también hace la crítica de lo que le falta y de lo malo de la Universidad Distrital, que es la universidad de los bogotanos y es la universidad de todos. Muchas gracias. Bueno, Hugo, muchas gracias a ti.